Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy nos toca mover el mapa un poco, nos vamos hacia el sur, vamos a ir hasta Brasil porque hay una guerra que en principio parece tarifaria, pero que es una guerra política entre los dos líderes, el de Brasil, Lula da Silva, y el de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y por qué nos vamos a dedicar a este conflicto y no a otros? Había una guerra comercial que recorre todo el mundo porque América Latina debería mirar con mayor atención qué es lo que está sucediendo para entender mejor qué hay más allá de los aranceles. Vamos a empezar por el contexto. Luego de la ronda de aranceles del Liberation Day del 2 de abril, Trump había calmado un poquito su ansiedad arancelaria. Pero unos días atrás decidió que era tiempo de tener otro ataque de furia tarifaria. Y le metió aranceles a varios países. Pero, el país que tuvo el arancel más alto del 50% fue Brasil. Y acá ya empieza a haber una anomalía bastante importante porque hasta donde sabemos, los aranceles, y según lo ha explicado Trump no una sino 1000 veces, están originados en la idea de resolver esas asimetrías, o sea, ese déficit que tienen los Estados Unidos en su comercio con el resto del mundo. Y acá empieza el problema. Estados Unidos no tiene déficit con Brasil. De hecho, el intercambio entre los dos países es superavitario, por lo menos en el 2024, en $480 millones para los Estados Unidos. Si uno mira la balanza de Brasil, no es que tampoco Brasil no le está vendiendo o no le quiere vender. De hecho, le vende muchísimo de su segundo socio comercial. Así va el 11% de sus exportaciones y de ahí viene el 16% de sus importaciones. Es decir, le vende mucho menos de lo que le compra. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué será que le puso los aranceles? Y acá es donde empieza a cambiarse el concepto. Los aranceles, como ya te dijimos en alguna otra oportunidad, no corresponden con una lógica económica. No tienen una lógica económica. Es una lógica de poder. Y por lo tanto son aranceles políticos. Porque de hecho, si uno mira el listado del déficit y después va al listado de los aranceles, uno y otro no tienen absolutamente nada que ver. Y la pregunta es, ¿por qué con Brasil? ¿Por qué con Brasil y no con, no sé, Venezuela, Cuba, Nicaragua? Porque en Brasil hay un problema de orden casi personal. Antes de imponerle este 50% de aranceles a Brasil, Trump se había quejado por algo que estaba sucediendo en Brasil, y es que el expresidente Jair Bolsonaro estaba siendo procesado por un intento de golpe, según la justicia, ¿no? Según la justicia brasilera, por un intento de golpe que fue llevado adelante el 8 de enero de 2023. El 1 de enero asumió Lula después de ganar las elecciones a Bolsonaro. No sé si recuerdan que fue una competencia palo a palo, cabeza a cabeza. Pero finalmente prevaleció Lula y sus seguidores, los seguidores de Bolsonaro y los seguidores de Lula se enfrentaron primero a los medios. Y luego un grupo tomó el Palacio de Planalto, que sería la Casa de Gobierno en Brasilia, la sede del Poder Ejecutivo, la sede de la Corte Suprema, la sede del Poder Legislativo. Fue una rebelión que recuerda mucho a la del 6 de enero, ¿se acuerdan cuando los manifestantes trumpistas tomaron el Capitolio? Fue una reedición, pero bueno, en el caso de Trump no tuvo castigo. De hecho, él indultó después a los asaltantes. Pero en Brasil la cosa es bastante diferente porque, claro, cuando subió Lula no le otorgó ningún tipo de protección a Jair Bolsonaro y ahora la última novedad es que la justicia no solamente lo procesó, sino que le impidió salir del país y le puso una tobillera electrónica que, más allá de la técnica criminal, es un acto de humillación política. Esto no le gustó para nada a Trump, pero para nada.
porque al igual que Bukele en El Salvador o Milei en Argentina, Bolsonaro es uno de los amigos políticos que tiene Trump en la región. De hecho, ese 50% de aranceles obedece a la necesidad de castigar al gobierno de Brasil. Y además, no solamente castigó con un 50% de aranceles, sino que le puso una restricción al otorgamiento de visas al juez Alexander Moraes. No sé si te recuerdan ustedes quién es Alexander Moraes, seguramente la mayoría no. Se los recuerdo, Alexander Moraes es el juez de la Corte Suprema de Brasil que cerró las oficinas de X, que le bloqueó las cuentas porque, precisamente por aquella rebelión del 8 de enero, X no quería entregar los datos de las cuentas de los usuarios que habían participado de esa rebelión. Ese es el juez Moraes, que además fue uno de los que votó a favor de Lula cuando fue desestimado su caso por corrupción. Ya podemos ver, ¿no? De un lado Trump, del otro lado Lula. Son dos monos con navaja, al menos desde mi punto de vista. Es muy difícil ponerse de un lado o del otro, así que no nos vamos a poner del lado de ninguno. Vamos a explicar las cosas como son. Luego de los aranceles del 50%, el hijo de Bolsonaro hizo una advertencia. Dijo que si Bolsonaro era proscripto de las elecciones, de hecho porque al estar juzgado no puede presentarse como candidato para las próximas elecciones, las del año que viene, en las presidenciales de Brasil. Si no se podía presentar, Estados Unidos no iba a reconocer el resultado y por lo tanto el próximo presidente de Brasil, si no era Bolsonaro, no iba a ser un gobierno legítimo por lo menos para Estados Unidos en tanto estuviese Trump. Y esto ya plantea un problema muy grande, porque Bolsonaro no se puede presentar. Y Trump no dijo, quiero que se presente algún candidato de Bolsonaro. Está pidiendo que la justicia de Brasil habilite por su presión y por la presión de sus, si se quiere, amigos y los aranceles, que se haga una excepción en la justicia y se habilite a Bolsonaro. Él habla de persecución política, y acá es donde el mundo se ha vuelto loco. Mientras tanto, Trump pide encarcelar a Obama. ¿Se acuerdan de Obama, el expresidente de Estados Unidos, el demócrata? Pide encarcelarlo por traición, por haber conspirado con Rusia en las elecciones del 2016. Es decir, el mundo se volvió absolutamente loco, y Trump quiere que la justicia de Brasil habilite a Bolsonaro, y además que Bolsonaro gane. Porque si no, no se va a reconocer tampoco, ¿no?, el resultado. Acá tenemos el problema. Y por eso la presión hacia el juez Moraes, que es el que lleva adelante la proscripción de Bolsonaro, y por eso le niegan la visa a él y a sus familiares. Y todos sus allegados tienen negada la visa. ¿Entendés ahora que no se trata de un desequilibrio en la balanza comercial? Esa sería la piel del durazno. La pulpa es política. Y además hay que sumarle otro motivo. En la medida que se siguen peleando Lula y Trump, empiezan a aparecer motivos estratégicos. Y es que Lula corrió a buscar el amparo de China. De hecho, ahora están inaugurando y se acaba de firmar un contrato por $77.000 millones para construir un corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico que iría desde las costas de Brasil hasta el puerto de Chancay, en Perú. Un puerto que acaba de inaugurar China, capitales chinos, y es el más grande de América Latina. Sí, suena bastante bonito y bastante ambicioso, pero no es un proyecto más, porque de esta manera China podría pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa, esquivando el Canal de Panamá, que bien que mal tiene supervisión de Estados Unidos. No tiene el control, pero tiene una supervisión de Estados Unidos. Si un día a Estados Unidos se le ocurre cerrar el Canal de Panamá, y más de la mitad de los barcos que son chinos no pasan, entonces sería un problema para China. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Ir por el Cabo de Hornos, allá por el sur, por Chile y Argentina, recordando que el pasaje de Drake es uno de los más peligrosos del mundo. Y además es larguísimo, sumas muchas millas náuticas y eso implica mucho más dólares. La solución, un corredor vial y ferroviario que pueda transportar millones, y digo, cuando digo millones, quizás me quedo corto, miles de millones de toneladas anuales de mercaderías. Y no solamente mercadería china, sino que al manejarlo China, junto con Brasil, hay un negocio enorme en el peaje, porque nadie pone 77.000 millones solamente para ver pasar trencitos y camioncitos. Hay un negocio gigantesco. Esto no le gustó nada a Trump, que por eso también reacciona.
Y muchos menos le gustó que además Lula firmara con China una serie de convenios que van desde cooperación para tecnología agropecuaria, cooperación en telecomunicaciones para que las empresas chinas y brasileñas se fundan en proyectos comunes y dejen de lado las europeas y las norteamericanas, hasta proyectos de inteligencia artificial e incluso proyectos de defensa conjuntos en donde las empresas militares brasileñas, que son muy importantes en el mercado de armas, y las chinas, que cada vez tienen más importancia, desarrollen productos conjuntos. Y Brasil no es un país más, es el gigante, es el país más grande de América Latina. Y es una economía inmensa. Quizás es la 10ª parte de la de Estados Unidos, pero su influencia, sumada a la de China, puede crear un actor regional de enorme importancia. ¿Entendemos ahora el 50% de aranceles? Nunca se trató de desequilibrios. De lo que se trata ahora es de una picazón política en el trasero de Estados Unidos, que somos los latinoamericanos, que siempre se acuerdan de nosotros cuando duele, como nos acordamos de nuestro trasero. Eso somos en la geopolítica actual. Y por eso es tan importante observar lo que sucede en Brasil, porque si Trump quiere ir por encima de la justicia brasileña, independientemente si es justo o no lo que le sucede a Bolsonaro, pero si quiere sobre la justicia brasileña en el país más grande y más poderoso, si quiere, de América Latina, inclusive más que México, ¿sí? Porque tiene un poderío derivado también de su autonomía estratégica. México tiene una dependencia, una interrelación demasiado grande como para ostentar ese nivel de poder que tiene Brasil. México no tiene una alianza con China como la tiene Brasil. Y entonces esto es un caso testigo para que estemos atentos, porque puede ser que en el futuro esto que está pasando en este laboratorio político que instaló Trump en su pelea con Lula se repita en nuestra región. Que haya preferidos y que haya, se quiere, despreciados, al menos en los 3 años que restan de la presidencia de Trump. Y por eso me parece importante contarte lo que está pasando, los motivos, y con esto vas a entender un poquito mejor ese espadeo retórico en donde Trump le hace casi un pedido que tiene forma de orden y Lula le contesta que tiene ambiciones de emperador. Ese espadeo tiene un trasfondo extremadamente importante para todos nosotros. Como siempre, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas en remojo. Y si entendiste el consejo, entonces la alegría no solo es brasilera. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, esto es El Globo y me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y vamos a seguir contándote esos asuntos que, en principio, parecen líneas políticas lejanas, pero que nos afectan profundamente en nuestro día a día y en nuestro futuro. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.